Para empezar, la región de Cusco se caracteriza por su abundancia de recursos naturales altoandinos, especialmente en plantas medicinales como son la muñac, la árnica y el eucalipto. Estas especies son cultivadas por comunidades rurales de zonas como Pisca, Calca y Urubamba, mediante prácticas sostenibles que garantizan insumos orgánicos con fuerte valor cultural, ¿no? Además, Cusco, como sabemos, es un territorio altamente turístico, lo que impulsa la demanda de productos auténticos, naturales y vinculados a la identidad andina, favoreciendo así el crecimiento del sector cosmético y medicina natural. Sin embargo, como toda región, también enfrenta desafíos estructurales. Por un lado, la necesidad política en el sur provoca bloqueos que interrumpen el transporte y la logística. Por otro lado, tenemos el cambio climático que ha generado déficits de lluvia hasta en un menos 55%, afectando así, como ya sabemos, la productividad agrícola y la disponibilidad de que son las plantas medicinales. En este contexto opera Munisac, una empresa que produce bálsamos, jabones, ungüentos y cremas, todo con medicinas o con insumos altamente altoandinos, apoyándose en procesos artesanales combinados con estándares técnicos modernos y en alianza con cooperativas rurales para garantizar lo que es la trazabilidad y la sostenibilidad. En este entorno, el 8 de mayo del 2023 ocurrió un evento climático extraordinario y raro, por así decirlo, una nevada intensa que cubrió los caminos rurales y paralizó en gran parte la región de Cusco. Esta acumulación inusual de nieve volvió intransitable lo que son las avenidas, las rutas altoandinas, lo que afectó así el transporte de personas e insumos, que provocó incluso la suspensión temporal del aeropuerto Alejandro Valesco. Como resultado, se retrasó lo que es el movimiento de carga agrícola y se interrumpió la distribución hacia plantas productivas, generando una dispersión, una disrupción también logística inmediata, ¿no? Además, la nevada afectó directamente al sector agrícola. Cerca de más de 1.500 hectáreas de cultivos altoandinos quedaron dañadas por el hielo y las heladas, lo que también generó pérdidas de alrededor de 7 millones de soles y afectó un sustento de 3.000 familias campesinas. Este impacto evidencia la vulnerabilidad estructural que tiene la región en la agrícola familiar frente a fenómenos externos, ¿no? Lo que incluso llevó al Minagri a desembolsar más de 8.4 millones en indemnizaciones durante el 2025 para productores en zonas afectadas, incluyendo Cusco, obviamente. Esta destrucción de cosechas provocó escasez de materias primas esenciales como las hierbas medicinales, los granos, las plantas, etc., ¿no? A partir de este panorama, la principal problemática de Munisac es la ruptura de la cadena de abastecimiento, pues como ya se mencionó, esta empresa trabaja con todo lo que es natural. Las heladas reducen lo que es la disponibilidad y la calidad de plantas como la muña, el eucalipto y la árnica, que ya mencioné anteriormente, alterando sus ciclos de crecimiento y retrasando lo que son las cosechas y el secado, ¿no? Y como consecuencia, los proveedores no pueden cumplir con lo que son los volúmenes, el time se extiende y los costos de insumo, como ya sabemos, se tienen que elevar. Además, muchas plazas de procesamiento se reducen su capacidad operativa por la falta de materia prima. Pues finalmente la empresa enfrenta lo que es una disminución temporal de su capacidad productiva y un pequeño deterioro en el nivel de servicio, porque depende de los insumos frescos sin sustitutos inmediatos. En conjunto podemos decir que el evento climático afecta simultáneamente la disponibilidad en la calidad, en los costos y en el ritmo de producción, generando así una disrupción integral en la continuidad operativa. La planificación es un proceso que permite a una empresa organizar su reproducción y recursos para satisfacer la demanda esperada de manera eficiente. En el caso de nuestra empresa Munei, enfocada en la línea farmacéutica de ungüentos y cremas, esta planificación es fundamental debido a la vida útil limitada de sus productos y la necesidad de mantener calidad y disponibilidad para los clientes. Para evaluar mejor la alternativa, Munei analizó 4 modelos de planificación. De ellos, el modelo de adaptación se destaca como la opción más eficiente, ya que se ajusta la producción según la demanda, evitando así la acumulación de inventarios y sobre todo reduciendo los riesgos de vencimiento y pérdidas. En condiciones, este modelo permite a Munay operar con un costo de 325.385, garantizando que los recursos se utilicen de manera óptima y que la producción se alinee con las necesidades del mercado. La planificación es un proceso que permite a una empresa organizar su reproducción y recursos para satisfacer la demanda esperada de manera eficiente. En el caso de nuestra empresa Munei, enfocada en la línea farmacéutica de ungüentos y cremas, esta planificación es fundamental debido a la vida útil limitada de sus productos y la necesidad de mantener calidad y disponibilidad para los clientes. Para evaluar mejor la alternativa, Munei analizó 4 modelos de planificación. De ellos, el modelo de adaptación se destaca como la opción más eficiente, ya que se ajusta la producción según la demanda, evitando así la acumulación de inventarios y sobre todo reduciendo los riesgos de vencimiento y pérdidas. En condiciones, este modelo permite a Munay operar con un costo de 325.385, garantizando que los recursos se utilicen de manera óptima y que la producción se alinee con las necesidades del mercado.
La planificación es un proceso que permite a una empresa organizar su reproducción y recursos para satisfacer la demanda esperada de manera eficiente. En el caso de nuestra empresa Munay, enfocada en la línea farmacéutica de ungüentos y cremas, esta planificación es fundamental debido a la vida útil limitada de sus productos y la necesidad de mantener calidad y disponibilidad para los clientes. Para evaluar mejor la alternativa, Munay analizó 4 modelos de planificación. De ellos, el modelo de adaptación se destaca como la opción más eficiente, ya que se ajusta la producción según la demanda, evitando así la acumulación de inventarios y sobre todo reduciendo los riesgos de vencimiento y pérdidas. En condiciones, este modelo permite a Munay operar con un costo de 325.385, garantizando que los recursos se utilicen de manera óptima y que la producción se alinee con las necesidades del mercado. La planificación es un proceso que permite a una empresa. Ante un escenario disruptivo, la planeación, como la nevada en Cusco que afectó el abastecimiento de insumos, el modelo de adaptación Bunai sigue destacando. Aunque el costo, si bien aumentó a 234.251, y la capacidad de cubrir la demanda tal vez se vio limitada, su flexibilidad permitió ajustar la producción de los insumos disponibles, evitando así la acumulación de inventario y contribuyendo a mantener la continuidad operativa de la línea de farmacéutica integrado por ungüentos y cremas. Esta situación evidencia cómo fenómenos climáticos pueden afectar directamente a la cadena de suministros, generando esto escasez de insumos y aumentando sobre todo los costos de producción. En este sentido, se resalta pues, la importancia de Munay, que cuenta con estrategias que buscan minimizar el impacto externos en su producción y sobre todo en el. Ante un escenario disruptivo, la planeación, como la nevada en Cusco que afectó el abastecimiento de insumos, el modelo de adaptación Bunai sigue destacando. Aunque el costo, si bien aumentó a 234.251, y la capacidad de cubrir la demanda tal vez se vio limitada, su flexibilidad permitió ajustar la producción de los insumos disponibles, evitando así la acumulación de inventario y contribuyendo a mantener la continuidad operativa de la línea de farmacéutica integrado por ungüentos y cremas. Esta situación evidencia cómo fenómenos climáticos pueden afectar directamente a la cadena de suministros, generando esto escasez de insumos y aumentando sobre todo los costos de producción. En este sentido, se resalta pues, la importancia de Munay, que cuenta con estrategias que buscan minimizar el impacto externos en su producción y sobre todo en el. Ante un escenario disruptivo, la planeación, como la nevada en Cusco que afectó el abastecimiento de insumos, el modelo de adaptación Bunai sigue destacando. Aunque el costo, si bien aumentó a 234.251, y la capacidad de cubrir la demanda tal vez se vio limitada, su flexibilidad permitió ajustar la producción de los insumos disponibles, evitando así la acumulación de inventario y contribuyendo a mantener la continuidad operativa de la línea de farmacéutica integrado por ungüentos y cremas. Esta situación evidencia cómo fenómenos climáticos pueden afectar directamente a la cadena de suministros, generando esto escasez de insumos y aumentando sobre todo los costos de producción. En este sentido, se resalta pues, la importancia de Munay, que cuenta con estrategias que buscan minimizar el impacto externos en su producción y sobre todo en el. Ante un escenario disruptivo, la planeación, como la nevada en Cusco que afectó el abastecimiento de insumos, el modelo de adaptación Bunai sigue destacando. Aunque el costo, si bien aumentó a 234.251, y la capacidad de cubrir la demanda tal vez se vio limitada, su flexibilidad permitió ajustar la producción de los insumos disponibles, evitando así la acumulación de inventario y contribuyendo a mantener la. En esta sección se presenta la simulación de escenarios aplicada a la gestión de inventarios de Monay, tomando como referencia la familia farmacéutica bajo dos contextos, un escenario base y un escenario disruptivo. En el escenario base, Monay opera con condiciones climáticas y logísticas normales. Esto le permite mantener un costo de pedido de 280 soles, que incluye tanto costos administrativos como el de transporte y colocación de la mercadería en el almacén. La cadena de suministro es estable, por lo tanto los proveedores cumplen con los volúmenes acordados y las vías de transporte se mantienen transitables. Para estos productos se utiliza un modelo probabilístico de inventarios, dado que la demanda es estacional y variable. Bajo esta lógica se definen stocks de seguridad y puntos de reorden con tiempos de entrega semanales. Por ejemplo, se mantiene 1 kilo de stock de seguridad por cada planta medicinal
y niveles específicos de manteca de cacao, aceite de coco, cera de abeja y aceite de oliva, junto con sus puntos de reorden para asegurar la continuidad de la producción. En el escenario disruptivo, las nevadas extremas generan bloqueos y restricciones en las carreteras, rompiendo así la estabilidad de la cadena de suministro. Esto finalmente eleva en un 20% el costo de pedido por mayores consumos de combustible, desvíos y otros sobrecostos logísticos, además de un retraso adicional de una semana en los tiempos de entrega. Ante ello, Munay se ve obligado a incrementar sus stocks de seguridad y puntos de reorden en todos los insumos clave, lo que se traduce en un mayor costo total de la gestión de inventarios, incluso cuando la demanda es menor, debido al impacto directo de las condiciones climáticas sobre el transporte y la logística. En el escenario base de lote de producción en Munay Exact se analizan tres modelos de lote de producción. En primer lugar, la cantidad económica de pedido, EOQ. Este permite calcular un lote óptimo que minimiza costos y resulta eficiente en condiciones normales. Posterior a ello tenemos el lote por lote, en el cual produce exactamente lo que se demanda, eliminando inventarios, pero aumentando los costos de preparación y la dependencia de la logística. Por último, tenemos el balance parcial del periodo. En este se muestra que la producción anticipada reduce costos acumulados, aunque incrementa inventarios, mientras que la ajustada disminuye estos costos, pero se expone a quiebres de éxito. En el escenario disruptivo, debido a las heladas y nevadas, reducen la demanda y elevan los costos de inventario. En los lotes de producción, en primer lugar, la cantidad económica de pedido, EOQ, se recalcula como un lote más pequeño, reflejando la necesidad de adaptarse a la escasez. Por otro lado, tenemos el lote por lote, que este gana relevancia por su flexibilidad, aunque con mayores costos de preparación y riesgo logístico. Por último, tenemos el balance parcial, en el cual se evidencia que la producción anticipada asegura continuidad pero aumenta inventarios, mientras que la ajustada reduce costos pero incrementa la vulnerabilidad. En conjunto, Munay Exact debe priorizar la resiliencia y la flexibilidad en la gestión de sus lotes de producción. MPC base versus MPC disruptivo. En el escenario base, el plan maestro de producción se construye a partir de una demanda alta, por ejemplo, alrededor de 893 unidades. Esto hace que el MPC esté más cargado y requiera producir al límite de la capacidad instalada. La planta opera casi al 98%, lo que significa más lotes programados, mayor consumo de recursos y un calendario de producción muy ajustado. Este escenario exige una coordinación estricta para evitar retrasos y mantener un flujo continuo de fabricación. En contraste, en el escenario disruptivo, la demanda cae aproximadamente a 625 unidades, lo que reduce el volumen total del MPS. Esto libera horas máquina y mano de obra, disminuye el número de lotes y hace que el programa sea mucho más flexible. La planta pasa a operar alrededor del 69% de su capacidad, reduciendo los riesgos de saturación, cuellos de botella o fallas. En resumen, el MPS disruptivo es más ligero, más manejable y menos costoso en comparación con el MPS base. MPC base versus MPC disruptivo. En el escenario base, el plan maestro de producción se construye a partir de una demanda alta, por ejemplo, alrededor de 893 unidades. Esto hace que el MPC esté más cargado y requiera producir al límite de la capacidad instalada. La planta opera casi al 98%, lo que significa más lotes programados, mayor consumo de recursos y un calendario de producción muy ajustado. Este escenario exige una coordinación estricta para evitar retrasos y mantener un flujo continuo de fabricación. En contraste, en el escenario disruptivo, la demanda cae aproximadamente a 625 unidades, lo que reduce el volumen total del MPS. Esto libera horas máquina y mano de obra, disminuye el número de lotes y hace que el programa sea mucho más flexible. La planta pasa a operar alrededor del 69% de su capacidad, reduciendo los riesgos de saturación, cuellos de botella o fallas. En resumen, el MPS disruptivo es más ligero, más manejable y menos costoso en comparación con el MPS base. MPC base versus MPC disruptivo. En el escenario base, el plan maestro de producción se construye a partir de una demanda alta, por ejemplo, alrededor de 893 unidades. Esto hace que el MPC esté más cargado y requiera producir al límite de la capacidad instalada.
La planta opera casi al 98%, lo que significa más lotes programados, mayor consumo de recursos y un calendario de producción muy ajustado. Este escenario exige una coordinación estricta para evitar retrasos y mantener un flujo continuo de fabricación. En contraste, en el escenario disruptivo, la demanda cae aproximadamente a 625 unidades, lo que reduce el volumen total del MPS. Esto libera horas máquina y mano de obra, disminuye el número de lotes y hace que el programa sea mucho más flexible. La planta pasa a operar alrededor del 69% de su capacidad, reduciendo los riesgos de saturación, cuellos de botella o fallas. En resumen, el MPS disruptivo es más ligero, más manejable y menos costoso en comparación con el MPS base. MPS base versus MPS disruptivo. En el escenario base, el plan maestro de producción se construye a partir de una demanda alta, por ejemplo, alrededor de 893 unidades. Esto hace que el MPS esté más cargado y requiera producir al límite de la capacidad instalada. El MRP base versus MRP disruptivo. En el escenario base, el MRP refleja el alto volumen programado en el MPS y calcula mayores requerimientos brutos y netos de materiales. Esto significa que se necesitan más insumos, más envases y más etiquetas, lo que incrementa las órdenes de compra, el movimiento en almacén y el nivel de inventario. Se eleva la presión sobre los proveedores y también aumentan los costos logísticos, ya que se requiere un abastecimiento constante para sostener una producción elevada. Por el contrario, en el escenario disruptivo, al reducirse la demanda y el volumen de producción, el MRP también disminuye sus requerimientos, pues se necesitan menos materias primas, se emiten menos órdenes de compra y el inventario requerido es mucho menor. Entonces, esto aligera el trabajo logístico, reduce el riesgo de faltantes y disminuye la inversión en almacenamiento y compras. En conjunto, el MRP disruptivo opera de manera más económica, más estable y con una presión considerablemente menor sobre la cadena de suministro respecto al escenario base. El MRP base versus MRP disruptivo. En el escenario base, el MRP refleja el alto volumen programado en el MPS y calcula mayores requerimientos brutos y netos de materiales. Esto significa que se necesitan más insumos, más envases y más etiquetas, lo que incrementa las órdenes de compra, el movimiento en almacén y el nivel de inventario. Se eleva la presión sobre los proveedores y también aumentan los costos logísticos, ya que se requiere un abastecimiento constante para sostener una producción elevada. Por el contrario, en el escenario disruptivo, al reducirse la demanda y el volumen de producción, el MRP también disminuye sus requerimientos, pues se necesitan menos materias primas, se emiten menos órdenes de compra y el inventario requerido es mucho menor. Entonces, esto aligera el trabajo logístico, reduce el riesgo de faltantes y disminuye la inversión en almacenamiento y compras. En conjunto, el MRP disruptivo opera de manera más económica, más estable y con una presión considerablemente menor sobre la cadena de suministro respecto al escenario base. El MRP base versus MRP disruptivo. En el escenario base, el MRP refleja el alto volumen programado en el MPS y calcula mayores requerimientos brutos y netos de materiales. Esto significa que se necesitan más insumos, más envases y más etiquetas, lo que incrementa las órdenes de compra, el movimiento en almacén y el nivel de inventario. Se eleva la presión sobre los proveedores y también aumentan los costos logísticos, ya que se requiere un abastecimiento constante para sostener una producción elevada. Por el contrario, en el escenario disruptivo, al reducirse la demanda y el volumen de producción, el MRP también disminuye sus requerimientos, pues se necesitan menos materias primas, se emiten menos órdenes de compra y el inventario requerido es mucho menor. Entonces, esto aligera el trabajo logístico, reduce el riesgo de faltantes y disminuye la inversión en almacenamiento y compras. En conjunto, el MRP disruptivo opera de manera más económica, más estable y con una presión considerablemente menor sobre la cadena de suministro respecto al escenario base. El MRP base versus MRP disruptivo. En el escenario base, el MRP refleja el alto volumen programado en el MPS y calcula mayores requerimientos brutos y netos de materiales. Esto significa que se necesitan más insumos, más envases y más etiquetas, lo que incrementa las órdenes de compra, el movimiento en almacén y el nivel de inventario. Se eleva la presión sobre los proveedores y también aumentan los costos logísticos, ya que se requiere un abastecimiento constante para sostener una producción elevada. Por el contrario, 2023 generó un impacto directo en la operación de Munaisac, reduciendo la disponibilidad de insumos y encareciendo lo que es el abastecimiento. Las heladas afectaron a 1.500 hectáreas de cultivo, con pérdidas de más de 7 millones de soles, lo que limitó así el acceso a plantas claves medicinales, ¿no? Además, los bloqueos de carreteras y la suspensión de aeropuertos extendieron lo que son el tiempo de entrega a una semana adicional, disminuyendo la capacidad productiva alrededor de un 69% en el escenario disruptivo, ¿no? En términos operativos, el costo de pedido pasó de 280 a 322, incrementando en un 20%, mientras que el stock de seguridad aumentó de entre 40 y 60%, como la manteca de cacao. Asimismo, los puntos de reorden crecieron de un 30 y 50%, reflejando la necesidad de amortiguar la escasez.
En la planeación estratégica agregada, mejor dicho, el modelo de adaptación fue el más eficiente con condiciones normales de 325.000 soles, pero bajo la disrupción, el modelo de mixto se volvió el más robusto con un costo de más de 9 millones de soles, evitando quiebres en el stock que así aparecieron en el modelo de horas extra. También la demanda cayó de 893 a 625 unidades en una reducción del 30%. Disminuyendo la carga operativa. Finalmente, el lote óptimo se redujo de 744 a 288 unidades, mientras que los costos variaron desde más de 3 millones hasta 1 millón en el balance parcial del periodo, mostrando lo que los modelos deben ajustarse según la severidad del cambio o del evento que pueda ocurrir. Mayo de 2023 generó un impacto directo en la operación de Munaisac, reduciendo la disponibilidad de insumos y encareciendo lo que es el abastecimiento. Las heladas afectaron a 1.500 hectáreas de cultivo, con pérdidas de más de 7 millones de soles, lo que limitó así el acceso a plantas claves medicinales, ¿no? Además, los bloqueos de carreteras y la suspensión de aeropuertos extendieron lo que son el tiempo de entrega a una semana adicional, disminuyendo la capacidad productiva alrededor de un 69% en el escenario disruptivo, ¿no? En términos operativos, el costo de pedido pasó de 280 a 322, incrementando en un 20%, mientras que el stock de seguridad aumentó de entre 40 y 60%, como la manteca de cacao. Asimismo, los puntos de reorden crecieron de un 30 y 50%, reflejando la necesidad de amortiguar la escasez. En la planeación estratégica agregada, mejor dicho, el modelo de adaptación fue el más eficiente con condiciones normales de 325.000 soles, pero bajo la disrupción, el modelo de mixto se volvió el más robusto con un costo de más de 9 millones de soles, evitando quiebres en el stock que así aparecieron en el